Mis queridos hermanos, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Quiero saludar en especial a todos aquellos que nos están sintonizando desde el canal regional allí en Satinga. Un abrazo muy especial. Tenemos buenas noticias de allá que están sintonizándonos y esperamos ser de bendición para todos ustedes. Les recuerdo conectarse a este numerito para poder interactuar y poder seguir orando. Cada mañana estamos levantándonos a orar por las necesidades y peticiones que ustedes nos están haciendo llegar y esperamos que sigan escribiendo. Recuerden, con las personas que nos escriban, pues enviaremos un libro, 2 libros exactamente, El poder de la oración y también el libro Si mi pueblo orara, para que puedan fortalecer esa relación con Dios. También quiero decirles que pueden inscribirse a mi canal Fe y Familia. Vamos a compartir estos mensajes, estarán colgados ahí para que todos puedan volverlos a escuchar. Hermanos, Dios les bendiga, qué gusto estar aquí. Quiero hacer una oración por ustedes. Padre nuestro, quiero pedirte que bendigas a cada hermano, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. Por favor, bendícelos. Tu gracia, tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Acompáñanos en este día. Proclamamos el Evangelio y por eso te pedimos, Señor, para que al ser predicado esta palabra pueda llegar con el poder de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puso su esperanza en Dios. Ese es el título del tema de hoy. Y qué mejor que esperar en Dios, qué mejor que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esto nos introduce al tema de hoy porque quiero que sigamos hablando de la esperanza. Esperanza en medio de la crisis, esperanza en medio de las situaciones adversas. Y sabes, es que la adversidad muchas veces la consideran o la relacionan con la mala suerte. Yo recuerdo que cuando era niño me llegaron esas cadenas que hoy se envían por WhatsApp, pero antes las enviaban escritas en unas hojas y la encontré debajo de la puerta. La leí y una vez la leí me introdujeron a una acción y es que debía repetir la carta a mano y enviarla a 3 personas más. Parecía sencillo al principio, yo empecé a hacerlo, ¿no? 3, 3, 3, 3. Pero sabes una cosa, por allá al cuarto, quinto día ya no pude más. Por supuesto, como era niño, yo pensé y creí todo lo que ahí decía. Si no lo hacía, pues iba a traer la adversidad o la mala suerte a mi vida. Y algo sucedió, algo circunstancial sucedió. Y es que a mi mamá, que trabajaba vendiendo, le robaron el negocio. Ella, todo el negocito se lo robaron. Entonces inmediatamente yo relacioné, y de ahí en adelante relacioné la mala suerte con ese día que dejé de enviar esas cartas y colocarlas debajo de la mesa. ¿Sabes? De ahí en adelante mi vida fue un trauma porque pensé que todo lo que yo mal hacía era por mi mala suerte, porque ese día atraje la mala suerte. Muchos piensan de la misma manera, muchos piensan en la mala suerte, piensan en la desdicha. Yo no sé si te has preguntado alguna vez por qué a mí, y algunos llegan a considerar que es que tienen mala suerte, tienen el Cristo de espaldas, se han levantado con el pie izquierdo y entonces empiezan a hacer ciertas prácticas comunes como colocarse una pajita acá o colocarse una hojita de ruda o hacer grandes tratamientos o costosos tratamientos. Yo conocí a un señor que cobraba hasta 5 millones por un tratamiento, pues supuestamente era un brujo, un chamán muy efectivo. ¿Sabes? La gente gasta dinero, mucho dinero en quitar la mala suerte o la desventura. Y es que la mala suerte o la desdicha es más bien relacionada con la mala suerte. Por ejemplo, cuando alguien se va de vacaciones y justo en ese fin de semana, pues las inclemencias climáticas le llegan en ese día.
Y muchos dicen, pero qué mala suerte. Y ligan la mala suerte o la desdicha a la mala suerte, ¿no? Bueno, también hay otros que desligan la desdicha a la desventura. Por ejemplo, un jugador de fútbol que en su juventud tuvo un accidente y de ahí perdió pues una fractura, tras de una fractura, pues perdió toda su carrera profesional. Bueno, una desventura, tuvo un accidente, como lo que le sucedió a un amigo que estaba en el ejército y quería desarrollar su carrera profesional, pero estando de regreso a su casa, a visitar a su casa, un vehículo lo golpeó. Y resulta que de ahí en adelante él pensó, dijo, no, mi mala suerte hizo que yo no pudiese seguir mi carrera profesional. Pero ¿sabes qué sucedió? En medio de todo eso, él encontró al Señor. O sea, sí está en una cama recuperándose de la fractura, pero logró sacar tiempo para Dios y hoy se bautizó y es miembro de la iglesia. Pero notas que parece que fuera desventura, desdicha, mala suerte. No, en este mundo tenemos tantos sucesos trágicos como también lo que le puede suceder a una persona cuando pierde un ser querido. Llega a pensar que fue el, la desdicha o el sufrimiento, la mala suerte de haber perdido un ser querido, ¿no? Fue un suceso trágico que todos pues podemos llegar a tener, perder un ser querido. Y hay muchos que no se recuperan de esa situación. Tal vez tú estés pasando por esa situación y este tema sea para ti. ¿Sabes? Realmente, destino o mala suerte. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Ah? ¿Tú qué consideras? Pues mira, la mala suerte o la suerte no existe. La suerte es un juego de probabilidades. Por ejemplo, cuando tú lanzas una moneda, hay 50% de probabilidades que salga cara o cruz. Y si lanzas un dado, llegas a tener un 0.16% de probabilidades de que caiga uno de los 6 números. En una lotería que se logra dividir la cantidad de números en 1000, por ejemplo, las probabilidades se dividen en esa cantidad de números. Si tienes 1000 números, tienes 0.01% de probabilidades de ganar y 99.9% de perder. Eso significa que entre más números, si tienes 1.000.000 de números, tienes casi 1.000.000 de probabilidades no de ganar, sino de perder. Por eso las loterías son un gran negocio y el que coloca un juego de lotería pues tiene miles y millones de posibilidades de ganar. Esa persona, el dueño del negocio, más no el que juega la lotería. Bien, las estadísticas y las probabilidades también son elementos que juegan en la suerte, digo, en la suerte. Nosotros tenemos, los que se casan, por ejemplo, tenemos 75% de probabilidades de fracasar en el matrimonio. Pero eso no significa que tu matrimonio va a fracasar, sino que son probabilidades estadísticas. Si nosotros comemos carne, tenemos más probabilidades de tener cáncer. Pero si comemos más saludable, tenemos menos probabilidades de tener cáncer. O sea que no significa suerte, sino que de acuerdo a las decisiones que tú tomas, pues tienes probabilidades. Si tú decides jugar a la lotería, tendrás probabilidades de perder, no de ganar. Así es de sencillo. Por eso, ¿sabes? La suerte no existe. No existe. Existen las buenas decisiones. Y hoy quiero que tomes una. En 2 de Crónicas capítulo 32 está la historia de Ezequías. Un rey que decidió colocar su destino en manos de Dios. No su suerte, sino su destino. Decidió seguir al Señor. Y de eso quiero hablarte. Inicia con el versículo 1. Vamos, por favor, abramos nuestra Biblia en el libro de 2 de Crónicas capítulo 32, el versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá
y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bien, inicia esta historia con una frase: después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿De cuáles cosas? Precisamente Ezequías decidió hacer una reforma en su casa, abandonar el culto a los Baales, restaurar el culto a Jehová y entonces encarrilar su vida y la vida de su pueblo en una vida de fidelidad. Esto lo hizo con la firme intención de guiar a su pueblo a través de la decisión de seguir al Señor. Hizo un pacto con Dios y Dios le respondió. Cuando en medio de todo esto, Sennacherib, rey de los asirios, decidió sitiar a Judá. La costumbre era que al rodear la ciudad, la gente que quedaba rodeada podía morir de inanición, o sea, de hambre, o también rendirse y dar tributo a aquel que lo conquistaba. En su juventud, Judá hizo una alianza con Egipto y decidió aliarse con Egipto. ¿Para qué? Para resguardarse, cuidarse de sus enemigos. Sin embargo, esta decisión que él tomó en el inicio de su reinado lo llevó a cometer un gran error. Al hacer esta alianza con el rey de Egipto, con Faraón, levantó a un enemigo, a Sennacherib. Al levantar ese enemigo, por supuesto, iba a encontrar esta situación. Y en medio de esta circunstancia, él decide más bien abandonar ese antiguo pacto, abandonar esa antigua alianza y hacer un pacto con Dios. Veamos lo que dice en el versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y así fue. Y en el versículo 8 dice así: con él estaba el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Como puedes notarlo, Ezequías decidió hacer una alianza con Dios y dijo: con Sennacherib está el brazo de carne y con nosotros está el brazo del Todopoderoso, del Dios eterno. Al hacer esta alianza, por supuesto, estaba destinando su vida, colocando su vida en las manos de Dios. Dios había dicho: confía en mí, clámame en el día de tu angustia, yo te responderé y tú me honrarás. Así que Dios estaba aquí queriendo honrar. Pero veamos lo que sigue diciendo ahora Ransacés, súbdito de Sennacherib, vocero de Sennacherib. Miren lo que dice: ¿no habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Versículo 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá liberar de mi mano. Algo muy interesante que aparece en esta historia, y es que Sennacherib no solo se atreve a desafiar a Judá, al rey de Judá, Ezequías, sino también se atreve a desafiar al Dios de Judá, al Dios de Ezequías. Y tremendo error, porque lo que hizo Sennacherib fue meterse con el Dios vivo. ¿Quién podrá estar vivo delante de nuestro Dios? ¿Quién podrá estar de pie? Dice en el Salmo 15 y en el Salmo 24. ¿Quién podrá estar de pie delante del Dios Todopoderoso? ¿Quién podrá? Aquel que es limpio de manos y puro de corazón.
aquellos que han entregado su vida a Jesús. Sennacherib aquí estaba blasfemando, hablando en contra de Dios. No era un hombre puro de corazón. ¿Cómo se atrevía a desafiar al Dios eterno? Muchos hacen eso. Muchos desafían al Dios Todopoderoso. Muchos en la historia se han atrevido a decir, este buque no lo tumba ni Dios, no lo derriba ni Dios. Eso lo dijo el creador del Titanic. El buque indestructible le llamaron. Días más adelante, el Titanic se hundió. Oiga, tremendo error, levantarse contra el Dios Todopoderoso. En Isaías 36 también está registrada la historia y Sennacherib recuerda esa alianza que tuvo Judá con Egipto. Veámosla. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano o se le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo. En el versículo primero de Isaías 31 hay una advertencia, la cual no tuvo en cuenta Judá, la cual no tuvo en cuenta Ezequías. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Judá había decidido hacer una alianza con Egipto. Ezequías había decidido hacer una alianza ¿con quién? Con Faraón. La Biblia considera a Faraón como símbolo de Satanás, porque un día, en aquel entonces, Faraón decidió levantarse también en contra del Dios de los cielos. Pero a Judá se le olvidó la historia, se le olvidó cómo Dios también enfrentó a Faraón y lo destruyó. Estos carros, estos caballos en los cuales había puesto su confianza Judá para protegerse de sus enemigos, habían quedado en medio del mar. Egipto había enfrentado a Dios en el pasado y había sido derrotado. Eso quiere decir que Ezequías había tomado una mala decisión en su juventud. Y esa mala decisión hoy lo tenía en problemas. Había decidido hacer una alianza buscando protección de caballos, pero se le olvidó lo que el profeta Isaías le había mencionado. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y yo también podría decirte, ay de los que deciden hacer una alianza con el enemigo. Ay de los que deciden echar su suerte con el diablo, porque el diablo cobra los favores. Dios bendice a aquellos y los cuida y decide proteger a aquellos que deciden hacer una alianza con él. Pero, ¿sabes? Satanás, cuando recibe a aquellos que han hecho un pacto, después terminan siendo destruidos. Satanás destruye, acaba. Vamos a verlo más adelante. Bien, las amenazas siguieron. En el capítulo 35 de Isaías dice así: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo. Ezequías, Sennacherib decide lanzar un convenio de paz, un pacto de paz. ¿Lo sabes? Las cosas aquí no estaban para hacer alianzas nuevamente con el enemigo, y Ezequías decidió confiar en el Dios Todopoderoso. Versículo 21, miren lo que dice en el libro de Isaías: pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo:
no le respondáis. Ezequías ahora corrigió su camino y decidió seguir confiando, a seguir haciendo esa alianza con el Dios Todopoderoso. Sí, había cometido una falta, pero ahora decidió confiar en el Dios Todopoderoso. Y es que así es, podemos corregir el camino, podemos decidir, a veces nos desviamos un poco del camino, pero si volvemos a Dios, Él nos va a recibir. Veamos lo que dice más adelante. Isaías 37, versículo 3. Los cuales dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, día de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Ramsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y tomó Ezequías, versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Y le dijo: solo tú eres Dios, de todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira blasfemar al Dios viviente. Ezequías le dijo: mira, aquí están las cartas, aquí está todo lo que han dicho en contra de ti, aquí está todo lo que han dicho en contra de mí. Quieren acabar mi vida, quieren destruir mi vida. Pero inclina tu oído, atiende mi clamor. Veamos la respuesta de Dios. Isaías 37, 35 y 36. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos, todos, eran cuerpos muertos. Mi querido amigo, ¿cómo ves la respuesta de Dios? Dios había obrado. Un solo ángel fue suficiente para acabar con 185,000 que estaban en el campamento rodeando a Judá, rodeando a Ezequías. Cuando salieron a ver, había una mortandad por todas partes. ¿Sabes? El que se mete con el Dios Todopoderoso tendrá su consecuencia. Pero si tú estás con Dios, estás del lado correcto, por supuesto, te va a venir una bendición. Miren lo que pasó con Sennacherib, capítulo 37, versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Este pasaje me da a entender de que Dios estaba protegiendo de sus enemigos a Ezequías. Ezequías decidió hacer esa alianza con Dios y ahora vino una protección. Quiero que saquemos algunas conclusiones de esta historia. Cuando tú decides aliarte con Dios, cuando tú decides hacer un pacto con Dios, y en los momentos de prueba y en los momentos de dificultad, se levanta un enemigo. Ese enemigo está registrado en el libro de Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y te rodea. El diablo te rodea, cual lobo rodea a su presa, te rodea. Y te llena de temor, de miedo. Su primera estrategia es infundir miedo a la presa que va a ser atacada. Pero el apóstol Pablo nos dice: sed sobrios y velad, orad, buscar al Señor. Muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales podríamos buscar otras alianzas, pero aquí dice: sed sobrios y velad.
rogad al Señor, buscad la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. En esos momentos hay 3 cosas muy importantes que debemos hacer. Número 1, seguir siendo fiel a Dios. Debemos continuar buscando la fidelidad. Si alguna vez nos hemos equivocado, si alguna vez nos hemos desviado, debemos seguir el camino del Señor. Dice el proverbio: dame, hijo mío, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Vuelve al camino del Señor. Y hoy tal vez estaría haciendo el llamado a alguien que se ha retirado de los caminos del Señor. A alguien que un día hizo alianza con Dios y se olvidó en el camino y empezó a hacer alianzas con el enemigo. Dios está aquí para hacerte volver al camino del Señor. Él está aquí contigo. Y Él quiere hacer un nuevo pacto, renovar su pacto contigo. ¿Tú quieres también hacerlo? Por eso sigue siendo fiel al Señor. Número 2, no tengas miedo, no tengas temor. En medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, en medio de esta enfermedad, en medio del cáncer que te agobia, quiero decirte, no tengas miedo. Yo recuerdo el día en que llegaron los exámenes de mi esposa, donde hablaba de un diagnóstico. Y nos llegaron esas cartas. Su esposa tiene cáncer. Y nosotros tuvimos miedo. Yo recuerdo la noche en que tuve tanto miedo que pensé en la muerte y pensé en quedar viudo. Fue una lucha, fue una pelea con el mismo diablo. El enemigo quería sembrar en mí miedo, terror, y es su primera estrategia, llenarnos de pavor, de terror, y a veces nos sentimos solos. Tú te sientes solo en medio de esta situación, solo en medio de la oscuridad. Y la crisis hace que nosotros tengamos miedo. Pero sabes, debes levantar tu mirada y poner tu esperanza en Dios. Y así fue ese día. Coloqué y oré y le dije: Señor, aquí están nuestros resultados. Mi esposa tiene cáncer, no es mi lucha, es tu lucha ahora. Señor, la coloco en tus manos de amor. Saben, llevamos luchando con esta situación aproximadamente 4 años y hoy podemos decir que mi esposa está curada, sanada del cáncer. ¿Por qué? Porque hemos decidido colocar todo esto en manos del Señor. Dios ha respondido. Mi esposa ha superado el problema del cáncer. Y hoy ella se atreve a decir: el cáncer no es símbolo de muerte, es símbolo de bendición. ¿Por qué? Porque esto nos ha ayudado a acercarnos más a Él, a confiar más en Él. Por eso no tengas miedo. Mira lo que dice Jesús en el libro de Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo, no te atemorices, no dejes que tu fe se ahogue en medio del miedo. No lo hagas. Ezequías no tuvo miedo e infundió aliento a sus seguidores, a su familia. Haz eso. En medio de todo esto, no tengas temor. Número 3. No confiar en fuerza humana, sino confiar en Dios. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dicen: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, el adversario, el diablo, te puede rodear, pero son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ellos confían en fuerza humana, en brazo humano, dijo Ezequías. Nosotros confiamos en Dios. De la misma manera, debe seguir brillando tu testimonio. En medio de todo esto, tu fidelidad, tu confianza, sin miedo, con valor y valentía, sigue testificando de Cristo Jesús. Deja que la luz del Espíritu Santo venga a tu vida. Por eso, mi querido amigo, es el Espíritu Santo el que nos acompaña. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que está cerca de nosotros.
¿Y cómo atraer al Espíritu Santo? ¿Cómo hacer que los ángeles de Dios vengan a nosotros? ¿Cómo hacer que ese ejército celestial venga y esté en nuestras casas? Número 1, orar. Orar. Cada mañana levántate, busca la presencia de Dios, ora, no duermas, velad y orad, como dijo el apóstol Pedro. Oremos, busquemos a Dios de mañana. Cada día de mañana son nuevas tus misericordias, dice Jeremías. Así que busca la presencia de Dios, Él vendrá a ti. Número 2, lee la palabra de Dios. No solo la escuches. Una cosa es escuchar. Qué bueno los que están escuchando la palabra de Dios. Pero una vez escuches, ve, busca esta historia en el registro bíblico. Lee la palabra de Dios. Graba en tu memoria pasajes bíblicos. Cuando tú abres la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles vienen y te rodean. Y la presencia de Dios viene a tu vida. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y número 3, comparte con otros tu bendición. Comparte. Mira lo que dice en el libro de Salmo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo exaltaré. Lo iluminaré. Como una lámpara que no puede estar debajo del almud, así también Dios iluminará nuestras vidas. Resplandece, dice el Señor. Levántate y resplandece. Hoy, mi querido amigo, quiero hacerte una invitación. Haz un pacto con Jesús. Haz una alianza. Abandona la alianza con el enemigo. Abandona esos pactos que has hecho con el enemigo. No te dejes guiar por brazo humano. Deja de confiar en tus amigos que te llevan a la perdición. Confía en el Señor. Si tu matrimonio está a punto de acabarse, haz un pacto con Dios. Decide volver al Señor. Este mensaje es para ti, mi querido amigo, que te has enredado en las faldas de otra mujer que no es tu esposa. Por la instrucción o el consejo de otros, decidiste abandonar la mujer de tu juventud. Ven a Jesús, recupera tu camino, recupera el destino que te lleva a la eternidad. Hoy, si estás luchando con un vicio, si estás luchando con la pornografía, si estás luchando con las drogas, el alcohol, hoy decide hacer una alianza, un pacto con el Todopoderoso. Ven a Jesús. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te guarde. Este mensaje espero que sea de gran bendición para ti. Quiero hacer una oración por ti. Padre, quiero pedirte para que liberes completamente la gente hoy pueda venir a Jesús. Hoy quiero hacer un llamado especial para aquellos que están luchando con sus problemas, con sus dificultades. Libéralos, Dios. Señor, que ellos cuando salgan al campamento vean al enemigo destruido. Padre, hazlo así. Por favor, tu bendición esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.